el Congreso de la República, una intensa actividad esta semana. Miren, el jueves se aprobó de urgencia nacional la Ley de Conservación del Empleo, pero también se pasó en tercera lectura la ley de las reformas o las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y se terminaron de aprobar las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Les propongo quedarnos allí. Vimos a la fiscal general Telma Aldana y al comisionado Iván Velázquez llegar al Congreso de la República para terminar de explicar por qué la adición de ese artículo famoso, el 6, que pretendía que el MP le pidiera a un juez autorización para pedir información a las distintas dependencias del Estado, era una obstrucción a la persecución penal en el país. Y lo consiguieron, pero lo consiguieron después de que FCN quedó evidenciado, no solo de presentar ese artículo y después dar marcha atrás, sino también de haber mostrado las fuerzas en el Congreso quienes respaldaban una nueva ley para el Ministerio Público y quienes más bien pretendían obstaculizarla. La anulación del Consejo del Ministerio Público fue otro de los puntos en discusión, pero eso ya lo habíamos visto una semana atrás, así como la pérdida de inmunidad para los fiscales de distrito y de sección. ¿Queda o no queda fortalecido el Ministerio Público a criterio de ustedes? ¿Y cómo ven ese pulso que se libró entre el Ministerio y el Congreso? Yo creo que la fiscal y el comisionado no llegaron a explicarles mejor, sino llegaron a vigilar más bien que los diputados actuaran derechitos y causó mucha molestia. Le causó mucha molestia, enojó a algunos diputados, sí, pero me parece a mí que fue absolutamente necesario. Y yo creo que FCN, el partido oficialista, se evidenció durante este trance como un partido que juega a la vieja política absolutamente. Estaba tratando de inhabilitar, de hacer poco operativa a la justicia penal en Guatemala, y trataba de hacerlo, yo no sé si solamente por la rabia que puede tener don Edgar Ovalle por el hecho de que el Ministerio Público le haya incluido entre los 18 inculpados pero no por el solo caso de Cobán. Recuérdate que ahí entraron muchísimos otros intereses en estos días. Estoy de acuerdo, pero lo que veo es que FCN se alió con la causa de la impunidad y estaba tratando de maniatar al Ministerio Público. La fiscal general lo dijo el domingo pasado aquí a las 8:45, y tal y como ella lo planteaba, eso parecía que se estaba tratando de producir en el Congreso. Yo creo que esta fue una semana en la que FCN perdió muchísima, si había perdido mucho con los tránsfugas, perdió muchísima credibilidad y se alinea concretamente con los intereses espurios. A mí me parece que frente a esa posición, el presidente Jimmy Morales tuvo una semana muy compleja al ir a Estados Unidos y tener que dar la cara frente a un vicepresidente Biden que le pide que no haya corrupción en el país, y su bancada, la bancada del partido que se supone que representa el cambio y la nueva política, alineada completamente con los intereses del pasado. Fue muy bochornoso eso, creo yo. Fue muy bochornoso, llamó mucho la atención porque parecía no haber intención en aprobar una ley que no era una ley improvisada. Recordemos que estas modificaciones a la ley del Ministerio Público venían siendo trabajadas ya ni siquiera meses, sino años en varios espacios, inclusive en la Mesa de Seguridad y Justicia que estuvo presidiendo el diputado Oliverio García, y con lo cual iba bastante estudiado el tema. Yo sí quiero, digamos, manifestarme tranquila por el hecho de que finalmente ya no se va a necesitar esa orden judicial para poder hacer las investigaciones. Creo que eso hubiera demorado muchísimo los procesos de investigación y hubiera dejado a la discrecionalidad del juez con todas esas nubarrones que todavía hay en los tribunales de justicia de corrupción, la decisión de sí o no facilitar el hecho de que el Ministerio Público pueda realizar su función. Lo que me preocupa es esta eliminación del Consejo. Yo sé que ya se ha dialogado bastante sobre la pertinencia, la misma fiscal lo dijo, de poderlo eliminar, porque más bien parecía ser como un yunque que no le dejaba operar en muchos sentidos, pero lo que sí veo es que pareciera que esta decisión se toma en un momento coyuntural en el cual tenemos una buena fiscal, es decir, está Telma Aldana, pero el día en que ella no esté y nos llegue otro personaje es prácticamente reconocer que va a tener poderes enormes sin ningún tipo de control. Pero ahí yo te pongo un argumento, y no sé qué va a decir el licenciado, pero yo pienso que en términos concretos para eso están los tribunales de justicia. Los tribunales pueden servir como freno ante una arbitrariedad del fiscal general. Pero en determinado punto, creo yo.
en determinado momento, pero hay situaciones y casos, por ejemplo, la movilidad de personal. Esto era algo que a la anterior fiscal, inclusive Claudia Paz, se le había dificultado mucho, hacer remociones de personal que no eran pues personas probas y sobre las cuales había muchísimas dudas. Bueno, era válido entonces decir que bueno, entonces la fiscal tiene que tener la posibilidad de poder tener un equipo probo y un equipo eficiente. Pero si, por ejemplo, la razón es espuria y no es en aras de mejorar la calidad del trabajo del fiscal, sino otra de poder poner una pieza clave en tu posición, porque no tienes un buen fiscal, entonces también te la estás jugando de alguna manera. A mí me da cierta preocupación. Pero yo quiero arrancar primero diciendo, como antecedente, el hecho de la miopía del FCN en toda la dinámica esta, porque no solo es un tema de defender intereses ya constituidos, sino justamente defender uno de los principales flagelos que tiene al país como lo tiene después de lo que pasó el año pasado, que es justamente la corrupción y en cabeza de un proceso judicial transparente. Creo que es mucha miopía el intentar justamente enderezar cañones para uno de las actoras principales en este proceso que hemos vivido. Segundo, el tema de la autorización de jueces en los procesos de investigación, es que eso no solo iba a hacer colapsar el Ministerio Público, eso hacía colapsar a todo el organismo judicial. Los jueces era imposible que pudieran darse abasto para eso. Y tercero, en el caso concreto, yo realmente aplaudo la desaparición del Consejo. A diferencia de lo que dice Carmen, yo creo que el problema está en que la responsabilidad en la función pública está en cabeza de un funcionario, porque bajo ese esquema cada ministerio debería tener un consejo. Y para eso existe tanto la Contraloría como los tribunales de justicia en caso de un exceso. El manejo administrativo de una dependencia no solo es responsabilidad, sino que también es obligación de un titular. Y para eso es que está allí. Para eso le das el poder. Todo el esquema judicial y además administrativo también tiene que estar en cabeza de esa persona. Veamos ejercicios perversos. El Consejo, con todo lo que atrasó y todas las perversiones para la depuración del Ministerio Público en tiempo pasado. Veamos el directorio de la SAT, que ahora se está discutiendo justamente su viabilidad o no. Todos estos entes que se integran por no funcionarios públicos o mediante un proceso solamente para llegar a poner un gendarme, creo que lo que hace es abrir la puerta de más para entorpecer más la burocracia que ya existe y además achacar responsabilidad legal a alguien que no la tiene, haciendo una delegación de función pública que es ilegal. Yo creo que tenemos que retomar la confianza en las instituciones, en las personas que las ocupan, y en caso de que no se dé, pues habrán procesos judiciales o administrativos que Yo no sé hasta dónde realmente se estudia el impacto de estas medidas, porque a veces sí siento que juzgamos únicamente estas decisiones a la luz de los problemas que tenemos hoy y que queremos resolver hoy. Es decir, yo entiendo en el momento en que Claudia Paz asumió que tuvo muchas dificultades para remover esos fiscales, malos fiscales, y entiendo también que Tel Maldana tiene la misma preocupación, pero no se trata solamente de resolver el problema que tengo hoy, sino de poder ser visionario. En este país, esas estructuras que han cooptado al Estado no se van a rendir fácilmente. Carmen, pero en términos históricos, ese Consejo del Ministerio... Que no funcionaba, yo entiendo, sí, que no funcionaba. No no solo no funcionaba, pero mira, sino que entorpecía tanto. Ahora bien, y yo me les digo, tanto la aquí autoridad. en Guatemala tenemos también esa costumbre de que cosa que no funciona, Es automáticamente nos la volamos Y- de tajo y y va así, decir, sin de un buscar lado en a dónde otro. están los nudos problemáticos y ver si hay alguna manera de hacerla funcionar antes de tomar la decisión más radical, que es eliminarlo. Yo solamente lo planteo como una preocupación. Sí. No conozco los argumentos en su momento que llevaron a el planteamiento de esta medida dentro de la ley del Ministerio Público. Y puede ser que pues esté equivocada, pero lo quiero dejar ahí porque no es una preocupación solamente mía, la he escuchado también en otros ámbitos y cuando vi, bueno, ya no solamente es una preocupación mía, sino que hay otras personas que lo comparten. Yo quise decir algo ahí que tal vez va a ser muy impopular, pero justamente en el esquema del manejo administrativo y el riesgo para mover personal, y reitero, va a ser muy impopular, pero quiero basarme en el deber ser. Justamente para eso, para evitar abusos de autoridad, es que deberían estar algunas organizaciones sindicales. Es decir, ese tema de control en cuanto a la dinámica administrativa con el personal, tiene un ente encargado que finalmente a eso se debería dedicar el sindicato, no a otras cosas que hacen. Pero lo que vimos, Adrián, fue un sindicato que intentó convocar el día que estaba por aprobarse en el Congreso para protestar porque se vulneraban sus derechos laborales al no tener un órgano ante el cual recurrir las decisiones del fiscal general y que podía ir en detrimento de sus derechos y de sus puestos. Por esa defensa es que en la administración anterior llegaron a haber 300
trabajadores destituidos que seguían cobrando el salario y a veces por delitos graves, ya se ha discutido acá ampliamente. Era una cuadrilla que tenía incrustada el MP y el Congreso bloqueando y bloqueando. Yo entiendo tu punto y creo que es un riesgo, pero lo que se demostró con la formación del Consejo es que era más dañino que beneficioso. Yo entiendo todo lo que ustedes dicen, pero lo que no entiendo es por qué no le prestan más atención a lo de FCN. al hecho fundamental, al hecho de que creo a que la los dos son fiscal general importantes. intentaron maniatarla y que fue necesario que la fiscal saliera a librar una batalla, incluso presentándose en el Pleno, o junto al Pleno. Incluso la destitución. Pero poder Juan Luis, frenarlo. ahí hay un oigan una aspecto. cosa. Si hubieran querido maniatarla, no vota a FCN al final a favor de que el presidente no la pueda destituir. Porque por FCN al incompetencia. final se vio orillado, no solo no por incluirlo. las fuerzas vivas en Guatemala y por la oposición que sintieron, sino también porque les hablaron en inglés. Me parece que no son Entendieron tan que este asunto- maquiavélicos y estratégicos yo como la- los vemos. Más pareciera una gran torpeza con maledicencia, con mala leche, pero creo que no estaba tan orquestada porque al final Es le una salió miopía pésimo. inmensa. Una Tal vez Le yo salió estoy demasiado escamado. mal Derrota. para Tal haber vez sido estoy una escamado estrategia. después de haber sido, digamos, benevolente en ese sentido con el gobierno de Pérez Molina, pero me cuesta creer que estas torpezas sean casuales. Yo creo que hay un objetivo ulterior y creo que lo que terminaron logrando estas personas que se opusieron de esa manera, me parece a mí que fue subir mucho más los bonos de la fiscal Sí. general. Óiganme, esa iniciativa que no llegó a concretarse tampoco, de querer prohibir que el fiscal general pudiera optar a un cargo de elección popular. Esa ¿Qué era me están terrible. diciendo? Que Tel Maldana, por supuesto, Que no Porque puede ya ser. se escuchaba mucho y la gente mucho suele decir Tel Maldana para presidenta. Esa era con dedicatoria. Sí, esa era con dedicatoria. Por eso yo no puedo creer la miopía y de verdad lo temerarios que fueron cuando es evidente que se estaban metiendo, como dicen coloquialmente, con Sansón a las patadas, ¿verdad? O sea, era una batalla perdida de entrada y apostar en este momento, cuando hay cosas trascendentales en el la moneda de cambio política en el Congreso, como es el tema financiero del Estado, desperdiciar esta pólvora en un... Es que estaba perdido, era un absurdo. Yo no sé si es miopía o si dejaron llevar realmente por esta cuestión hepática de su secretario general. pero más miope que haberse puesto a reclutar diputados de lo más barato y pobre que hay. Pero caros, tal vez. Para incluir, para Para sumar hacer votos. más grande la bancada, cuando ellos podían haber tenido muchísima más fuerza desde un planteamiento, digamos, ético, desde un planteamiento ciudadano. O de alianzas, con Juan una Luis, sin pequeña, caer en con esa- una pequeña bancada ellos pudieron haber hecho muchísimo más. Claro. Al crecer, lo único que logran es desprestigiarse y hacer menos válidas sus Pero posiciones. porque al piensa- final ellos no representaban a esa nueva política, eran los mismos de siempre, con las mismas tácticas de siempre y no se les ocurrió otra cosa, además de un presidente que se ve que nunca tuvo una buena relación, o por lo menos el liderazgo de FCN. A mí Pero me llamó ahí, mucho la ahí atención. sí yo te cuestiono, cuando tú planteas esto, estás siendo también benevolente con el presidente, porque estás diciendo, están actuando a espaldas del presidente. No, lo que te quiero decir Yo es antes que pensaba eso, pero ya Yo no. también. A mí Yo sí, le yo digo a ustedes pensar. creen que yo No, creo no. que es Ya no le parte creo. y parte. Yo sí creo que él nunca tuvo el liderazgo del partido político como tal. Eso es cierto. Es que no hay Eso es partido. cierto, no lo tiene, a pesar de que Jafet Cabrera lo dijo en un programa de radio, dijo nosotros tenemos el liderazgo y yo voy a hablar con el presidente. Es mentira, si hubieran tenido el liderazgo y ellos hubieran tenido mayor independencia en su actuar, posiblemente hubieran actuado de otra manera, quisiera yo pensarlo. Ahora bien, lógicamente tenemos que pensar también que el presidente es una persona que no viene del ámbito político, es inexperto y posiblemente atendió más al asesor político que le dijo, mire señor presidente, aquí estamos en la realpolitik y con lo cual usted lo que necesita es tener una bancada grande, no importa a qué costo, porque si no, no lo van a dejar gobernar. Y ante esa situación, al estilo House of Cards, solo que en una versión la Tortrix. chapina, ¿verdad? A la Decide Tortrix. cometer el mismo error que ¿Y Jorge será Serrano. será que da Sí. tiempo para plantear qué va a pasar de aquí al 25 de marzo cuando entren en vigencia las reformas a la ley orgánica del Congreso y ya no puedan cambiarse tan fácilmente Ay, de es una bancada qui- los yo decía- partidos? yo decía, ¿Será que va a haber es- así como aquel juego que hacía uno? Hay que hacer de- una quinela. Yo Ajá, de quiero que ver uno cuántos empezaba a van hacer a... un ruido hasta que termina Yo creo que va a haber un moverse. poco más de movilidad en el Congreso y quizá migren 3 o 4 más hacia la bancada de FCN, pero no creo que muchos más, porque los partidos UNE, Movimiento Reformador, digamos que ellos ya se han hecho fuertes y han tratado de blindar Y ya sus se bancadas. repartieron las gobernaciones también. Sí,
Pero me parece a mí que ahora sí vamos a ver una batalla, a partir del 25 de marzo vamos a ver una batalla mucho más dura en términos políticos en el Congreso de la República. Ahorita estamos viendo una gran cantidad de producción de leyes en el Congreso, pero eso no va a durar mucho tiempo más. Vamos a verlos enzarzados en grandes pleitos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.